Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Abrimos este último bloque con la colaboración del profesor y periodista Jorge Santa Cruz. Profesor, es un gusto, como cada martes, recibirlo en este su espacio. Bienvenido. Ceci, muchísimas gracias. Es un placer y un honor saludarla, saludar a su equipo y a la audiencia. Gracias, profesor. Escuchábamos en el bloque anterior las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en donde señalaba que no descartan el envío de tropas y de más apoyo militar a Ucrania para derrotar a Rusia. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que está sucediendo? Vemos países como Francia, como Israel, como Rusia, como muchos otros, como la misma organización, como la OTAN, que están fomentando estas guerras lejos de tratar de llegar a acuerdos de paz que pues le brinden un poco de tranquilidad al mundo. ¿Qué nos puede decir? Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo no, Ceci? Veo esto como una insensatez criminal similar a la que se vivió, por ejemplo, en los años y los meses previos al estallido de la Gran Guerra, así se le conoce a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra que dejó alrededor de 13 millones de víctimas, y previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un saldo trágico de por lo menos 60 millones de personas muertas, Ceci, sin incluir a las personas lesionadas, a las personas desaparecidas y a las personas desplazadas. Lo que anuncia Macron me parece un despropósito, porque si la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea, CESI, envían tropas a Ucrania, eso de facto constituirá una declaración de guerra formal contra Rusia. Ya no sería una guerra en la cual los occidentales envían todo tipo de ayuda a Ucrania. Ya no sería la guerra financiera, ya no sería la guerra mediática, sino llegaríamos a una guerra caliente. Ceci, ¿a quién perjudicaría eso? Leía declaraciones de la dirigente derechista francesa Marine Le Pen, que decía, y lo decía con todo tino, que si Francia, por ejemplo, enviara soldados a Ucrania, pues esos soldados estarían constituidos por los jóvenes franceses. Es decir, por los jóvenes que no tienen los beneficios de estar cobijados por la clase política francesa. O sea, así de simple. Los políticos partidarios de la guerra, los halcones, que los hay lo mismo en París, que en Londres, que en Berlín, que en Washington, por supuesto, los halcones están acostumbrados a disponer de las vidas de los jóvenes de los países que alojan esas castas. Perdóneme que utilice un calificativo a esas castas descastadas, con tal de saciar sus ambiciones políticas, geopolíticas, económicas, militares, etc. A ver, en abril, perdón, Ceci, el 28 de febrero de 2022, están por cumplirse 2 años, se llevaron a cabo unas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia. La invasión rusa a Ucrania, la operación militar especial, había comenzado 6 días antes, el 22 de febrero de 2022. Ese 28 de febrero de 2022, Rusia ofreció un tratado de paz que contemplaba
regresar a las posiciones que tenía el 23 de febrero, o sea, representaba un repliegue, a cambio de que Ucrania se manifestara neutral y desistiera de su propósito de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Quién intervino para que Ucrania rechazara la oferta de Putin? Ese agente de los halcones se llama Boris Johnson y en ese momento cobraba como primer ministro del Reino Unido. Por otro lado, Ceci, permítame decir también, y usted sabe, su audiencia sabe, que un servidor es crítico del presidente Putin en aquello que su servidor considera que es inadecuado, que Putin obra de manera inadecuada. Por ejemplo, con el trato a los prisioneros políticos, algunos de los cuales, como Navalny, han perdido la vida. Pero también hay que reconocer, o sea, la verdad es la verdad, nos guste o no nos guste. También hay que reconocer que las agresiones en contra de Rusia comenzaron desde hace más de 10 años. Recordemos que el gobierno ucraniano, que era favorable a Rusia, fue depuesto por una revolución de colores en el año 2014 y que de entonces para acá ocurrieron una serie de atentados contra la población de origen ruso o contra las hoy repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk que pertenecen ya a Rusia. Entonces, lo que hizo Rusia fue, pues, anexionarse Crimea y cobijar a Donetsk y a Lugansk. Dicho de otra forma, lo que se pretende en Occidente es presentar a Putin como la gran amenaza para asustar a los pueblos occidentales, para acelerar los gastos de defensa y para preparar una eventual guerra que no sería inmediata, Ceci. Dudo que los países occidentales estén preparados para esa guerra, y menos países como Estados Unidos, cuya sucesión presidencial está en veremos. Pero no descartaría que en un mediano plazo de 5 a 10 años intentaran sí una agresión contra Rusia. El problema radica en que tanto la OTAN como Rusia son potencias nucleares y un conflicto atómico dejaría solamente perdedores y pues sobre todo se cobraría la vida de millones y millones de personas. Los halcones de la guerra lo saben, pero lo promueven abiertamente. Hablo de Macron, hablo de Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea. Hablo de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Hablo de la misma OTAN. Y, ¿por qué no decirlo de los halcones de la guerra también que despachan en Londres y en Berlín, como el canciller alemán Olaf Scholz? Ah, bueno, y como quien vemos allí en pantalla, una persona que tiene un gran poder en la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que nunca fue electa, pero que dispone del presupuesto de los impuestos de los europeos y de las vidas de los europeos como si fueran propias. Descarto un conflicto caliente en este momento, pero no lo descartaría a mediano plazo. Ceci. Profesora, a esta lista también podemos agregar al mismo Zelensky y hasta el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Profesor, le pregunto qué diferencia podría existir durante este tiempo en el conflicto entre Rusia y Ucrania
La Unión Europea, estos países, la OTAN, han enviado apoyo a Ucrania para poder soportar este conflicto, esta guerra. ¿Qué podría diferenciar o qué diferencia hay del apoyo del que ya hablaba Emmanuel Macron, al que ya le han brindado? No. Lo que se discutió este 26 de febrero en la reunión a la que se refirió Macron era la que los países europeos enviaran tropas a Ucrania para que esas tropas combatan contra los soldados rusos. No olvidar, por otro lado, que Putin ha dicho que una agresión contra rusos en suelo ruso sería una declaración de guerra, y enviar a tropas europeas a zonas donde ya controla el ejército ruso, por ejemplo, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, etcétera, sería una declaración de guerra. Ya no nada más es enviar dinero y armas y comida, no, sería enviar tropas, lo cual sería un verdadero suicidio. Hay que reconocer, Rusia es una superpotencia bélica, sobre todo en materia aeroespacial, cosa que Europa no tiene. Perfecto, profesor. Como siempre, agradecemos su colaboración, muy interesante lo que nos aporta como cada semana, de manera especial en lo que nos ha hablado el día de hoy. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana, profesor. Un placer, Ceci. Gracias por permitirme expresarme. Muchísimas gracias al profesor Jorge Santa Cruz, también periodista independiente.